cordial saludo, mi nombre es Ana Sofía Aguirre Correa y nos encontramos entrevistando a Rogelio de Jesús Aguirre Gil. Él nos va a comentar sus experiencias de aprendizaje a lo largo de su vida. Dada la época donde él nació, no tenían accesibilidad al aprendizaje común y corriente como lo conocemos hoy en día, que son las escuelas. No todos los niños de esa época tenían la posibilidad de acceder a la educación. Cuéntanos, Rogelio, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Mi nombre es Rogelio Aguirre. Mi aprendizaje se caracterizó más que todo por como siguiendo el patrón de otra generación, como mis padres, que yo ya veía cómo trabajaban. Entonces, en esa época era muy difícil, que no había acceso a la educación. Yo escasamente llegué a tercero bachillerato, octavo bachillerato, pero era muy difícil la conectividad, no había conectividad, no había nada. Entonces uno prácticamente tenía que trabajar, era como siguiendo los pasos de ellos. Y uno iba mejorando en el tiempo porque uno veía que ellos estaban quedando como con cosas, porque ellos venían de una generación diferente. Entonces ya uno iba como actualizando más cositas. Por ejemplo, yo me dedico a la cavicultura. Y la cavicultura en esa época era muy obsoleta, era prácticamente sin fertilizantes, sin tecnología como la que existe hoy. Entonces uno iba aprendiendo a pasar el tiempo, a darle más productividad, buscando climas, quitando sombreros, cambiando de variedades. Ya luego conocí carreteros a dar una asesoría más profesional, pero eso ya fue mucho después. Ya cuando el comité llegó, el comité de carreteros llegó, ya actualizó ya las carreteras, ya se volvieron más tecnificadas. La producción pasó de producir 6 cargas por hectárea a producir hasta 15, 16 cargas por hectárea, por variedades tipo variedad Colombia, y entonces ya ahí se cambió el sistema. Rogelio, yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, varias preguntas relacionadas a eso. ¿Cuál considera que fue el método más fundamental para que usted pudiera adquirir todo ese conocimiento? Porque usted es una persona muy culta y muy sabia, pero entonces teniendo en cuenta que no tuvo como esa accesibilidad a la educación tradicional, ¿qué métodos utilizó usted para poder volverse así de culto? La lectura siempre me ha encantado desde pequeño, y entonces yo adquiría libros cuando eso, pues, los libros eran asequibles, uno sí los conseguía y uno se actualizaba mirando la nueva capacidad que había para trabajar todo. Entonces uno prácticamente se reclutaba uno mismo porque no había instituciones para uno aprender ni nada. ¿Y usted cómo considera que esos libros lo ayudaron a aprender tanto? ¿Cuál era el método para usted retener toda esa información que era nueva para usted? Muy bueno, porque era que anteriormente el SENA mandaba unas cartillas. Entonces esas cartillas las compraba uno, entonces uno las iba revisando, porque ya comenzaron a meterse en el campo, más que todo por la agricultura. Entonces ya los muchachos del comité les llevan a uno también productos para trabajar, nuevas tecnologías. Ya se comenzó a fertilizar porque anteriormente no se fertilizaba. Se vio que las variedades que había ya llegó la roya, entonces ya esas variedades ya no eran obsoletas. Entonces ya tocaba pasar a un café resistente a la roya. Entonces ya se fue mejorando el producto y sacando más producto en menos espacio. Esas personas le ayudaron a adquirir más conocimiento respecto a él, pero no solamente nos centramos en el campo, sino un conocimiento de cultura general. No, la cultura general comenzó porque en esa época pues ya llegaron los televisores, ya se informaba más, ya uno se dedicaba a la televisión, me decía que la televisión es un puente de cultura. Entonces yo lo adquiría mucho y de ahí se aprendió mucho, y más como de cuento, los libros fueron fundamentales para seguir ese aprendizaje. Me parece muy interesante todo lo que usted me cuenta, porque pese a que estaban en una situación compleja como para, digamos, seguir adelante y poder aprender todo lo que quería aprender, de determinada manera buscó la forma de hacer eso posible y de poder lograr comprender y tener conocimiento y criterio acerca de todas las cosas que hay que saber. A uno lo marcan cosas. Yo en esa época ya me gustaba mucho la lectura y me encontré un libro de psicología, un manual
psicólogo alemán. Un tomo grandísimo. Ese libro a mí prácticamente fue como el punto de partida para yo tener un punto de, ¿cómo le explicara? De conocimiento sobre las cosas, por qué sucedían las cosas, y a entender y a comprender a las personas. Yo creo que eso fue lo fundamental. Listo, muchísimas gracias, Rogelio. Ahí podemos ver una nueva perspectiva, que no es alguien que haya estudiado una carrera, pero sin embargo es conocedor de muchos temas en general. Y la verdad eso es muy admirable, y las maneras en las como usted pudo adquirir ese conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted, muy amable.